promesa de Dios no la puedo entender. Soy libre para escoger ser fiel o perecer. La nobleza de Dios no la puedo explicar. Decido en mi corazón creer o rechazar. Escojo adorarle a Él. País, buenas noches, soy País, yo soy Rudy González. Les doy la bienvenida a esta hora para comentar temas nacionales, temas del país, pero enfocándonos hoy esencialmente en la fecha de la Navidad. ¿Qué se celebra en la Navidad? ¿Cómo los cristianos celebran la Navidad? ¿Cómo el mundo, la sociedad del mundo celebra la Navidad? ¿Cómo los cristianos, el reto que tienen los cristianos en su fe, en celebraciones como estas de la liturgia religiosa, cómo la visualizan desde el punto de vista de los protestantes, qué piensan los católicos y cómo realmente, y es lo más importante, el mundo entiende que la Navidad, la fecha del nacimiento de Jesús, que está situada en el día 25 de diciembre, no necesariamente porque ese día nació Jesús, pues es la fecha emblemática de esa celebración mundial. Cómo esto tiene una incidencia en el desarrollo, en el presente, en el futuro inmediato y en el futuro de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestros entornos, de nuestra fe individual. Pienso conversar sobre este tema a continuación con el pastor Willy Bayonet, con quien voy a analizar precisamente desde su punto de vista teológico la fecha de la Navidad, pero desde su punto de vista de pastor también su incidencia en la sociedad. Estos temas después de la pausa. En mi maldad, Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva, impresiona su nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Por tu obra salvador, por la cruz, por tu favor, por la unción que has puesto en mí, yo venceré. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les comentaba antes de la pausa, la Navidad tiene un sentido religioso.
Y yo digo mágico religioso porque transporta a uno prácticamente a una época tan lejana, pero a una época tan actual, que no hay forma de ver cómo el tiempo divide una cosa por la otra, que no sea porque antes se andaba en caballo y hoy se anda en automóvil, por ejemplo, ¿verdad? Para citar algo. Pero es un tiempo que envuelve a la gente, que envuelve a la familia, que envuelve al ciudadano, y por más a veces tensiones que se tengan, por más duro que haya sido todo el devenir de un año, con sus altas y bajas como es la vida, siempre hay como, vuelvo y digo, como esa magia de la Navidad. Y no es un cliché, es una realidad, señores. Quizás al mismo tiempo cambia la temperatura, la gente como que piensa que termina algo y comienza algo nuevo, como es el año que concluye, hace promesas, se hace ilusiones. Es mágico realmente. Pero ¿cuál es el sentido de la Navidad? Las fiestas, la cena de Nochebuena y de Año Nuevo, los fuegos artificiales, las vacaciones de los estudiantes y de muchas personas que trabajan y tienen vacaciones colectivas, el doble sueldo, qué sé yo, hay una gama de situaciones. Yo quiero hablar hoy de la Navidad cristiana, el verdadero sentido de la Navidad. Y yo les he comentado muchas veces a ustedes que yo soy cristiano y soy cristiano creyente, porque nací y me crié en un hogar cristiano. Ustedes no me oyen hablando de religión aquí porque hay dos cosas que mueven muchas pasiones, que es la religión y la política ligada con la pelota y la pelota ligada con la política. El pastor Willy Bayonet ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche para conversar sobre esta época emblemática de la Navidad. Gracias por acompañarme, pastor. El honor es nuestro, gracias. Qué placer que usted esté con nosotros para ver si hacemos un repaso de este sentido cristiano de la Navidad. Cómo el mundo, las diferentes culturas cambian a veces y transforman las cosas sin uno darse cuenta. Cuando viene a ver, estamos imbuidos en que todo es otra cosa, menos lo que la originó. Cuéntenos de la Navidad. Bueno, hay un pasaje, gracias Rudy por invitarnos a su programa. Hay un pasaje de la Biblia que nos ayuda a entender muy bien el asunto de la Navidad. Dice Mateo, específicamente el capítulo 4, de la manera siguiente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. De eso se trata. El mundo pueblo estaba asentado en tinieblas vio gran luz. gran luz. O sea, lo que era oscuro, enigmático, brilla y se transforma. Así es, porque el mundo hoy en día no es lo que era antes. La historia se dividió en dos. Está dividida en dos. Antes y después de Cristo. Claro. Entonces había oscuridad por doquier. Y cuando se habla de oscuridad, se habla de muchas cosas. Se habla de ignorancia, se habla de maldad, se habla de corrupción. La Biblia dice, tal el pensamiento del hombre, así es él. Como el hombre piensa, actúa. Entonces el Evangelio trae luz. Pero cuando se está en oscuridad se cree en cualquier cosa. Hay mucha superstición. Se sacrificaban a los niños. Hoy en día se habla del aborto. Pero el aborto es una práctica que procura legalizarse, es decir, su despenalización. Pero en aquel tiempo era una práctica pagana, ¿verdad? E incluso cuando uno va a las pirámides, uno se da cuenta de lo que se hacían en esos lugares, tanto las pirámides en Egipto como las pirámides en México. Cuando uno presencia aquello allí, sí, terrible. Entonces el Evangelio, cuando llega, transforma y da valor a la vida, da valor al hombre, da valor al niño, da valor a la mujer, da valor en su sentido amplio, da una cosmovisión clara. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y ahí es que el cielo se alegra. El cielo se alegró. ¿Y cuál es la simbología que nosotros podemos extrapolar a esa frase o a ese pasaje bíblico de Mateo 4 que usted refiere para hacer su introducción? ¿Cómo lo extrapolamos a lo que es la celebración de la Navidad, que es
la natividad Ujú, del niño Dios, del niño Jesús, Sí, y prácticamente el inicio del cristianismo, bueno, sí, de la era realmente cristiana. tenemos una fecha, ¿verdad? Porque Jesús nació. Usted abre su Biblia, por ejemplo, en el mismo Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. En otras palabras, no es un cuento, no es Sí, una sí, leyenda. no, claro, Ocurrió, pero hay personas claro. todavía que siguen creyendo que Jesús no nació. Bueno, pero pero eso es bueno para atizar el debate y Claro, ponerlo en contexto. para la defensa. Claro. Sí, entonces nació en los días del rey Herodes. Esto, en primer lugar, nació en los días del rey Herodes. Y cosas ocurrieron. Una matanza de niños. ¿Mm? Sí, sí, sí. Todos los Pero- primogénitos eran perseguidos y asesinados. Claro, pero también un coro de ángeles, pastores o magos, como se le llama también. Entonces, de ahí la humanidad ha venido desarrollando algún tipo de celebración con relación al nacimiento de Jesús. Realmente los cristianos de la antigüedad no lo hacían anualmente, lo hacían semanal. Sí. Sí, cada primer día de la semana. Ellos partían el pan y era una celebración. Sabes que los judíos celebraban el sábado, Sí, 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 el ¿verdad? sábado. El reposo. Sí, sí, sí. Pero encontramos que los creyentes, sin menospreciar el sábado en su sentido de descanso, para nada, pero el domingo, primer día de la semana, ellos celebraban la resurrección del Señor Jesucristo. De ahí parte la Santa Misa de los católicos, Ciertamente. que era principalmente los domingos, o sea, la misa principal. Claro, en el caso de los creyentes evangélicos, por así decirlo, protestantes, lo que se conoce como la comunión o la cena del Señor, la Santa Cena. Sabe que ha habido divergencia Sí, en ese sí. punto de la cena del Sí. Señor, el punto de la Iglesia Católica, el punto de Martín Lutero, el punto de Calvino, ¿verdad? Y lo que hoy en día predomina es simple y llanamente que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo y la copa símbolo de su sangre. Pero bien, Que todo es cristianismo, al final de cuentas. claro, la influencia cristiana, si usted lee, por ejemplo, o tiene la oportunidad de leer el libro de Jane Kennedy, es ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Este libro inspirado en una película, Sí, sí. en su sentido hipotético, ¿verdad? Es un ejercicio que podría parecer vano en un sentido, pero no lo es, porque te lleva a pensar, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? Entonces él presenta allí la influencia del cristianismo a través de la historia. Entonces celebrar la Navidad en su sentido, digámoslo así, cíclico o de tiempo, de temporada, es importantísimo. Eso no se puede menospreciar. Usted dijo algo en su sentido pragmático. Usted está diciendo algo pasa, algo mágico, algo cambia, será el clima. Tremenda introducción la suya. Sí. Será el clima. Pero es verdad, uno no sabe, pero algo hay, algo diferente. Claro, claro que sí, claro que sí. Independientemente de la fecha real que nació el Señor, se experimenta un cambio y una celebración, porque ya le dije, en el cielo hubo fiesta. Un coro de ángeles cantaron y hablaron de los hombres de buena voluntad, paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, llegó el Salvador, la salvación para todos los hombres, está disponible para todos los hombres. Por eso se le conoce como la buena nueva, es la buena noticia. El Evangelio, la buena noticia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él No crea se pierda. Ahí hay un aspecto negativo. Mas tenga ahí. vida eterna. Mas tenga vida eterna. Entonces la Navidad simple y llanamente nos anuncia ese regalo del cielo, el mayor regalo. Hay divergencias en cuanto a la fecha. Y yo digo que eso es quizás lo más intrascendente, Ujú. porque es un símbolo del nacimiento, no importa si fue en marzo, en octubre o en diciembre, entiendo yo, Eso es correcto. porque hay muchas divergencias como para a veces tratar de desmitificar el nacimiento diciendo, bueno, pero no era una época de invierno, no hacía frío, las estrellas no estaban alineadas en esa forma como se presentaba en esa época, sino todavía más hacia el comienzo del año. O sea, sin embargo, el mundo lo celebra indistintamente de esa polémica Eso es así. de tiempo. Eso es así. ¿Por qué el mundo lo celebra? Eso es importante decirlo, porque hay vidas que han sido cambiadas a través de la historia. La influencia cristiana, el gozo, la paz que da precisamente Jesús. Entonces tiene que haber una celebración. Por otro lado, el texto que usted mencionó,
que mencioné, ¿verdad? Pero que usted secundó, de Juan 3:16, tiene una implicación positiva y una negativa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay un aspecto negativo, Sí. es decir, que hay una perdición. Sí. Entonces, la Hay celebración... quienes se pierden, Y los quienes- que creen no. Exacto. Entonces la Navidad es lo mismo. Usted puede festinar la Navidad o el tiempo navideño de manera pecaminosa. Eso va a connotar un juicio. Y va a tener su propio juicio. Puede ser un juicio per se, inmediato, pero un juicio también en su sentido final, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, en ese sentido, toda persona que tiene conciencia de que este tiempo de Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, debe de hacerlo con conciencia. Si se va a reunir en familia, debe tener una acción de gracias a Dios. Debe procurar que toda su familia esté bajo esa esfera del amor y de la gracia del Señor. Es decir, que lo más importante es aprovechar este tiempo. Por otro lado, todo es como se observe o se mire. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es lo que usted está haciendo. Usted está diciendo en su comentario, bueno, pero independientemente de la fecha, independientemente de aquello, es un tiempo maravilloso. Usted se está enfocando en lo positivo. Voy a perder el tiempo enfocándome en lo negativo, en lo que pudiera ser, no en lo que es. Ahora, hay prácticas negativas y hay celebraciones negativas que debemos repudiar. Por ejemplo, en el mes de noviembre, que se celebra, octubre, noviembre en los Estados Unidos, Halloween. Eso usted no lo va a entender, todo es oscuridad. Cuando usted pasa la Navidad, te dice, pero todo es multicolor, todo es bonito, no hay superstición, no hay nada negativo, no hay nada malo. Entonces, ¿en dónde me voy a enfocar? No, me voy a enfocar en lo correcto, en lo bueno, y lo voy a promover. El arbolito de Navidad, algunos dicen que tiene una historia pagana, pudiera ser. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en un arbolito? Regalos. En un pesebre, ¿qué es lo que simboliza? El nacimiento de Jesús. Entonces voy a perder el tiempo lucubrando en cosas negativas y a lo mejor teniendo razón y ganando el pleito, porque a veces está ganando el pleito, se pierde, ¿verdad? Sí, pero pastor, pero conjuntamente con eso, cuando uno ve gran parte de la población, y cuando digo gran parte de la población, porque a veces los que más bullas hacen son los que más se ven, no quiero nadie vaya a pensar que estoy criticando su forma de vida. Mucha parte de la población, uno la ve entregado en estos días a las comilonas, a las beventinas, a el goce, el disfrute. Y yo pienso, no sé cuál será su opinión, de que aún en este tipo de acciones hay enseñanzas positivas, porque como quiera que sea, yo vuelvo y digo, es una época mágica que transporta a eso y de una u otra forma, aunque no sea la forma en que los cristianos celebramos o lo que celebramos como cristianos, la fecha de la Navidad o la Natividad, cada uno en su forma, a final de cuentas, tienden a alabar el nacimiento de Jesús. Y yo lo digo porque cuando uno lee el Viejo Testamento, ve cuántas veces el pueblo de Israel, desde su trayectoria hacia la tierra prometida, aún estando ya en la tierra prometida, en muchas ocasiones hizo acciones paganas, pero volvió y buscó la vida del Señor. Claro. Lo que hay que tratar es de que no haya una contradicción. ¿En qué sentido? Bueno, la Biblia enseña en Mateo 1 precisamente lo siguiente: llamará su nombre Jesús. Y da la razón, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces usted no puede celebrar la Navidad en pecado. Es decir, la borrachera es disolución, es pecado. La gula es pecado, es falta de dominio propio. La inmoralidad sexual es pecado, el adulterio es pecado. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar el Señor? Del pecado.
Entonces, ¿cómo voy a pisotear la sangre del Cordero? Pues si no hay pecadores, entonces no tiene razón de ser el Señor. Claro. Porque podíamos buscarle la lógica. Pero la idea es que los pecadores se arrepientan, porque Él vino a salvar pecadores, a librarlos del pecado, del poder esclavizante del pecado, para que sean felices, porque es que el pecado finalmente no es conveniente. Como diría un amigo mío, el pecado no es un buen negocio. Entonces el pecado es una esclavitud. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Pero libre de qué? Del pecado. Es decir, un cristiano no practica el pecado, no vive en el pecado y procura vivir en santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay formas diferentes de la celebración de la Navidad, igual que la hay en la fiesta de la Semana Santa. Así es. Los católicos tienen su liturgia, tienen su forma, los protestantes en diferentes formas, porque los hay adventistas, los hay pentecostales, los hay testigos de Jehová, los hay bautistas, o sea, y cada uno en su interpretación de la Biblia, pues entonces tiene una forma de celebrar esa ocasión. ¿Por qué esas diferencias? Y esas diferencias, aunque al final llevan al nacimiento de Jesús, no tienden a confundir a los que no son creyentes. Bueno, yo le presenté un libro a usted, con todo el cuidado, ¿verdad? Que se llama La nobleza de Dios. Aquí lo tengo, pues parece. Usted no me lo presentó, ese libro es mío. Ah, bueno, ese es suyo. Sí, es que si no, así de Navidad. Sasá, guárdame el libro, porque el Señor se lo va a llevar, el pastor Bayonet, y eso es pecado si se lo lleva. Dios te me lo regaló. Claro que sí, pero Cristo me libró del pecado, yo no me lo voy a llevar. Aquí lo tenemos, claro. La nobleza de Dios. La respuesta a su pregunta tiene que ver con la imagen que el hombre lleva de Dios. En otra palabra, el hombre tiene capacidad de pensar. La escuela sofista, por ejemplo, esa escuela nació bien, es decir, sus motivaciones eran buenas, eran nobles, pero se corrompió. ¿Por qué? Porque los ricos llevaron a sus niños para que estudiaran con ellos, pero le pagaban. Y entonces de una escuela noble se convirtió en una escuela vil, porque entonces los enseñaron a mentir. Entonces la mentira con elegancia. El sector más peligroso es el sector intelectual, porque tiende a mentir con mucha elegancia. Es decir, se convierte en personas sofistas. Así mismo pasa en la religión. Hay gente que entra con un buen corazón. Si entra con un buen corazón va a conocer la verdad, porque el Señor dice que todo el que ama la verdad conocerá la verdad. Pero hay personas que disfrazan la verdad o que disfrazan la mentira. Entonces eso es sumamente peligroso. Entonces toda persona tiene que convertirse en buscadora de la verdad hasta encontrarla. Entonces esas diferentes escuelas se debe a eso, a que el hombre lleva la imagen de Dios, tiene la capacidad de pensar, tiene hasta la capacidad para mentir, y hasta para mentir sofisticadamente, y hasta para engañar de manera sofisticada. Porque un engañador usted lo conoce. Pero un engañador que no parece engañador es difícil. Es más complicado. Es más complicado. Entonces el que es culto, el que sabe, el que ha leído, todavía más delicado. Entonces a veces el orgullo, y no a veces, el orgullo es un juicio. El que anda buscando intelectualidad y el que anda buscando siempre el background, la titulación, tiene título. Mi hijo decía, en una charla que dio, mi hijo es, primero, buen estudiante, con humildad lo digo, me siento orgulloso, ¿no? Y salió de una buena universidad internacional. Y dando su charla decía que los delitos más grandes, desde el punto de vista financiero, han venido de Harvard. Más y nada menos. Entonces, estamos hablando de que en la religión pasa lo mismo. ¿Por qué tanta diferencia y tantas interpretaciones por eso? Pero hay una verdad, hay la verdad. No una, está la verdad. Ahora, el que es de Dios va a conocer la verdad. Y la verdad se va a mostrar con la humildad, se va a mostrar con la mansedumbre, con la sencillez. Y el Señor nos da un principio maravilloso. Dice que la sabiduría se justifica por sus resultados. Entonces vamos a ver los resultados. Y los resultados de la paz, los resultados de la felicidad, los resultados de la ecuanimidad. Es decir, todas esas bondades maravillosas van a venir como resultado de estar en el marco de la verdad. Entonces la pregunta suya, creo yo, se responde con eso, el hecho de llevar la imagen de Dios. Pues si tenemos tanta conciencia de la verdad,
E incluso, como usted dice, con mucha razón, los intelectuales y las personas que conocen y saben cuál es la realidad de la vida, de la sociedad, del mundo, son quizás los peores en el momento de traducir esas enseñanzas, de practicar esas enseñanzas, de dar con el ejemplo de esas enseñanzas lo que es una vida cristiana. Si es así, los retos son muy grandes, muy grandes. Y yo quisiera conversar con usted, Pastor Willy Bayonet, de este tema de los retos que tiene, no solamente la religión y el cristianismo, sino la vida en paz consigo mismo y con el resto de la sociedad, bajo el temor de Dios. Después que hagamos una pausa. Excelente. Con su permiso y el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa, conversamos con el pastor Willy Bayonet sobre esta magia de la Navidad, sus componentes, sus por qué usted cree, por qué usted no cree, cómo usted la celebra y los retos que tenemos los cristianos. Después de la pausa. Por amor al Cordero inmolado, venceré con la fuerza del resucitado. Pelearé la buena batalla de la fe con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios, con la armadura de Dios, yo venceré. Cielo y tierra cantan al Dios de la creación. Toda la tierra proclama que tú eres Señor. Tu amor y tu justicia hablan de tu santidad. Mi corazón se estremece. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos con el pastor Willy Bayonet el tema de la Navidad. Pues el tema de la Navidad también en la sociedad, en la historia, en la vida de cada uno en forma independiente. Porque me gusta algo del pastor Willy Bayonet, que es algo que yo practico, es que cada uno en sus formas, criticar y perseguir y atizar a los demás, no es ni la forma correcta de poder explicar lo que uno cree, ni la forma correcta para creer que uno induce a lo que uno cree. Cada uno tiene que encontrar su propio camino. Yo no soy pastor, pero nací en una familia donde eran ministros y pastores, y entonces me enseñaron algunos trucos. Y me han servido para poder conversar con usted, pastor. Gracias. Yo le preguntaba antes de que nos fuéramos a la pausa, a propósito de la verdad que usted hablaba y desarrollaba, cómo es la verdad de lo que es la sociedad en sentido general. ¿Cuáles retos usted entiende que una sociedad, no solamente la sociedad del mundo, yo me extrapolaría directamente a la sociedad dominicana, enfrenta realmente para poder convivir en una armonía, en una paz y en una convivencia como la que el cristianismo nos brinda? Y yo me pongo
en el lado de los cristianos. Esta es la lucha de las ideas. No estamos solos. Es decir, no podemos tocar la realidad social de nuestro país fuera de la realidad social del mundo. Claro. Esta tendríamos que remontarnos a la historia. Por ejemplo, usted tiene la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Qué tenemos allí? A Robespierre. ¿Qué hizo este señor? Trató de cambiar todo. El hombre que hablaba en contra de la pena de muerte, cuando él llega al poder, entonces Aplicó la guillotina. no hubo un tiempo de mayor sangre en Francia que en el tiempo de este señor. Y cuando lo iban a él, porque terminó muriendo en la guillotina también, pero antes allá, ya en la mazmorra, él se consolaba diciendo, por lo menos dejamos los derechos universales del hombre. ¿Verdad? Él sentía complacido por esto. Era una contradicción, una total contradicción. Pero él hizo una celebración, que fue la celebración de la entronación de la diosa de la razón. Él cambió, por ejemplo, el descanso del domingo. Él cambió toda la festividad y las calles con nombres de íconos religiosos. Es decir, puso su propio esquema, sus propios sellos y fracasó. Fracaso total. Así que tenemos que irnos al aspecto pragmático, por un lado, pero más que el pragmático, irse al aspecto de la verdad, al teórico. Tal el pensamiento del hombre, así es él. ¿Y qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Es el resultado del pensamiento, de lo que pensamos, de lo que creemos y de las influencias que tenemos, ¿verdad? Un programa como este influye en cuántas personas, probablemente miles. Y las verdades que se gozan, que se comparten, se hacen transferibles. De igual manera, el error, la maldad, se hace transferible. Y eso es lo que tenemos luego, una sociedad invivible, que no se puede vivir, pero es por la forma de pensar. Nos convertimos hasta en animales irracionales, que solamente vivimos para vivir o para comer o para divertirnos. Y no pensamos que la vida tiene un principio y tiene un final. Claro. Entonces, en ese sentido, el Evangelio lo que hace es que trae a la luz, como dice Pablo, trae a la luz, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. En otras palabras, que no todo termina con la muerte. Porque cuando usted piensa que todo termina con la muerte, entonces usted solamente vive y vive de una manera incorrecta. Pero no solamente esto, cuando usted sabe o se persuade de que usted va a comparecer ante el tribunal de Dios, es lo que presenta el sabio Salomón en el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto puede parecer una contradicción. ¿Cómo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Sí, porque te organiza el pensamiento y te hace vivir con una perspectiva correcta y a distribuir apropiadamente el tiempo. Hay una serie de exposiciones que hemos dado que titulamos Aprendiendo a vivir en el intervalo. ¿Qué es el intervalo? ¿El tránsito? ¿Este tránsito? El tránsito, desde nuestro nacimiento hasta nuestra partida. Se define el intervalo como el tiempo de cordura de un loco. Sí. Sí, tiempo de cordura de un loco, muy breve. Sí. El poeta dijo que es como lágrimas que caen por la mejilla. Y la Biblia dice, es como neblina que está en un momento y luego se desvanece. Y el Salmo 39 dice que es como soplo. Pero el Salmo 39 nos muestra que el intervalo se entiende por revelación divina. Es decir, que usted puede decirle a la gente, mira, tú te vas a morir. Es más, puede ir hasta una funeraria y un amigo tuyo se murió o alguien murió. Puede ver fotos de personas que fueron exitosas pero que ya partieron. Y nada, tú vives como si no te fueras a morir. Ahora, cuando Dios viene a ti y te muestra y te revela y tú tienes una conciencia, entonces te muestras consistente. Vive acorde a tu realidad, porque sin lugar a dudas, nada hemos traído en este mundo y sin lugar a dudas, nada nos llevaremos. Entonces, cuando tienes esa conciencia, hay una transformación, primero en ti y los que están alrededor de ti. No te van a entender algunos, pero luego sí van a entender en los momentos críticos, cuando se dan cuenta de que esta vida es frágil, de que esta vida es efímera, que te puede ir en un momento. Pero mire, pastor, instruye al niño en tu carrera y aun cuando fuere viejo, No se apartará. no se apartará de ella. Es una verdad indiscutible. Una verdad verdadera. Nadie nace sabiendo. Ningún niño, todavía quizás hasta la adolescencia, si no tiene una guía práctica, real, ejemplos, puede tener conciencia de estos valores. Claro. Los valores los aprenden en el hogar, en la escuela y en su entorno.
Pero con la vida que se lleva hoy fuera del hogar, el hogar tiene un reto demasiado grande frente a la sociedad, a la tecnología, ahí viene la pornografía, ahí viene de todo. No lo puedes sacar de esto porque lo estás metiendo en una brecha en que puede ser peor salir de esa brecha después. Llevarlo conjuntamente con esto, en las enseñanzas cristianas y de los valores que lo harán después un hombre de bien, Claro. es muy complicado y esos son los retos de lo que yo le hablaba. Usted mencionaba aborto, corrupción, Claro. Depravación en el inicio de su presentación. Sí, lo que pasa es que el error que corrompe realmente, como dije al principio, es muy intelectualoide. Entonces, ¿qué pasa? Que la verdad es muy cruda y se ve hasta ignorante, parece hasta un poco bruta en la forma como se expresa. Y el error trata de ridiculizar la verdad. Sí. Es decir, si se presenta la verdad de forma fehaciente, enérgica, la gente tiende a no aceptarla y los que están en el error a ridiculizar. Y la descalifican o tratan de descalificarla para ponerla en una posición difícil. Por ejemplo, usted tiene a un premio de literatura, Carl Sagan. Parece ingenuo. Usted googlea, por ejemplo, cuando usted va a buscar temas acerca de la vida y del aborto, y quien le va a salir es Carl Sagan. Eso quiere decir que los niños encuentran la filosofía de Carl Sagan. Ahora, ¿quién es Carl Sagan? Un científico. Pero no hay veneno más grande que el de Carl Sagan. Probablemente la forma de ver la vida hoy en día, desde el punto de vista hasta político y social, es decir, lo que se decide en los congresos, tiene que ver con la postura de Carl Sagan. ¿Por qué? Porque Carl Sagan dice que el ser humano es su memoria. En otras palabras, un feto no es un ser humano. Y ahí es que la constitución comentada de Finhus, por ejemplo, utiliza el postulado de Carl Sagan. Y entonces se ve muy sencillo y como muy creíble. Ah, pero usted tiene que llevarlo a la vejez. Eso significa que cuando usted pierda la memoria y tenga un Alzheimer, ya usted no es un ser humano. En otras palabras, en Estados Unidos hay ese riesgo ahora con las ideas de Barack Obama. En otras palabras, usted quita la vida del niño de 3 años, puede abortar. Hillary Clinton dice aún más. Puede pasarle 3 meses, aún más. Entonces también el anciano le vamos a aplicar la muerte porque eso representa una disminución en los gastos. ¿Ya? Entonces, si la vida es la memoria, eso quiere decir que usted no lleva la imagen de Dios, que usted es como un animal. No es así. Si la verdad es consistente, lo que hay en ese vientre es un ser humano, tiene que respetarse. La dignidad del anciano, aunque no tenga memoria, hay un respeto, hay una dignidad. Igualmente cuando usted va a sepultar a alguien, usted no puede tirar un cadáver, usted no puede jondear, como decimos en la República Dominicana, usted tiene que tratarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque es un ser humano que lleva la imagen de Dios. Entonces, el perder eso es lo que hace que las sociedades se descompongan. Se pueden descomponer de manera burda, como los cementerios, como los velatorios en los barrios pobres. Usted sabe que esto se está convirtiendo en una cultura. Que tocan música estridente, le echan bebidas alcohólicas. Sí, es un desastre. Lo bailan. Claro, pero también en Puerto Rico tienen una forma ahora de velar a los muertos, ¿verdad? Que lo colocan en el lugar que frecuentaban, el cuerpo, el cadáver, de un colmado, lo colocan a sí mismo. Esto está en internet. Y en Estados Unidos la desvalorización de la vida se ve de diferentes maneras, no tan burda probablemente como la que tenemos en países llamados en vías de desarrollo, pero sin lugar a duda también se puede observar esto con la eutanasia. Es algo sofisticado, ¿verdad? Donde los científicos hablan de que tú tienes potestad en tu vida y tú decides cómo morir y hasta cuándo morir. Pero no corremos un riesgo, pastor, de provocar una guerra intelectual, no la guerra física ni de armas, una guerra intelectual de grandes proporciones entre lo que es la creencia y la no creencia, las nuevas creencias, las nuevas modalidades, porque hay nuevas ideologías, por así decirlo. Ya no es el comunismo o el estalinismo o los liberales o los conservadores, no. Ahora es un asunto de ideas hacia el desarrollo de la sociedad.
que Y sí. ahí tiene el cristianismo un serio problema. Precisamente por eso usted tiene 66 libros. ¿Para qué? Para combatir. Es decir, esta es la batalla de la fe, Rudy. Vestidos con toda la armadura de Dios, estamos en terreno aparte. Y no se trata de asuntos físicos, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De eso trata este CD de música, porque la música es una vía para influenciar negativamente. Entonces tenemos que usar la música cristiana para influenciar positivamente. La música cristiana no puede ser narcótica. La música cristiana que tiene que ser arenga para que el pueblo de Dios se levante y pelee la buena batalla de la fe. Por ejemplo, el asunto de la Navidad, que es el tema nuestro, Sí. ¿verdad? Yo voy a volver ahora mismo otra vez a la Navidad. Claro, la Navidad. ¿Por qué en Estados Unidos ya no se dice Feliz Navidad, sino Felices Fiestas? ¿Por qué? Bueno, porque Feliz Navidad, cuando usted habla de Navidad, habla de natividad, habla del nacimiento de Jesús. Entonces allí dicen, no podemos convertir nuestra nación en una nación religiosa. Entonces decimos, felices fiestas. Pero eso es una idea que tiene un trasfondo, pero eso es la lucha de las ideas. Entonces el énfasis no es... Que es la época de celebración pagana, por así decirlo. Bueno, cuando dicen O mundana, sí. felices fiestas, aprovechemos este tiempo Sí. que se supone que es la fecha del cristianismo, pero secularicemos. Y entonces ahí es que venimos nosotros, no, Jesús nació. Y tiene un sentido, y tiene un significado. Él es una realidad, Él vino para perdonar los pecados. ¿Está ganando la batalla o está perdiendo la batalla el cristianismo? Finalmente la va a ganar y la ganará. Porque Pero ahora, ¿la está ganando o la está perdiendo? siempre la ha ganado. Aunque parezca que pudiera estar perdiendo. Lo pierden los religiosos. Pero el Señor nunca pierde. El Señor es victorioso. Ni uno de los de Él se pierde. Ni uno de los de Él. Porque la salvación es de Dios. Él vino a salvar. Y usted ha visto que Dios fracasa. No Dios debe, fracasa. claro. Parece fracasar, pero Dios no fracasa. Pues con modalidades como esto de, cada vez que uno ve esto que está pasando en las sociedades, legalizar las drogas, legalizar el matrimonio homosexual, la vida de desenfreno, sin ningún tipo de control ni de siquiera de sanción de la propia sociedad que vive dentro de ese mismo mundo. No estamos llevando, yo no quiero decirlo tan crudo, hasta un Sodoma y Gomorra en un momento determinado, pero sí a sociedades mucho más difíciles de controlar, de que entren en el camino de la realidad. Sí, Rudy, nuestros análisis siempre deben de ser bíblicos, en el caso nuestro, ¿verdad? Claro. Y partimos de ahí. Lo que pasa es que la forma de analizar la realidad social desde el punto de vista humano es muy diferente al bíblico. Por ejemplo, usted está haciendo ese análisis o ese planteamiento con relación a la homosexualidad, la eutanasia y otros males. Sí. Sin embargo, El aborto, la eutanasia, Biblia presenta que las aún drogas. la indiferencia de la gente es un juicio. Partiendo de allí, un Sí, juicio divino. sí. Cuando usted es indolente. Ahora, cuando usted es una persona sensible, entonces hay una gracia especial de Dios. Es lo que se conoce en la Biblia como una entrega. Cuando una nación es entregada a la maldad. Te dirá, ¿y qué significa esto? No, que Dios se retira. Cuando Dios se retira. En el caso de Judas, Dios se retiró. ¿Por qué? Porque Judas insistió en el pecado y en la maldad. Y Dios lo dejó. Cuando Dios le quita la capa protectora, entonces en la Santa Cena, Satanás entró en él y ya era irreversible. Así hay juicios de Dios que son irreversibles. Pero hay quienes dicen, y uno se atrevería hasta a discutirlo y hasta a dudarlo, de que Satanás, de que Judas era parte, como era parte lógicamente de crear el ambiente y de lograr la situación de Jesús, vamos a ponerlo en términos más llanos, para que pudiera cumplirse con el propósito de Dios. El propósito de Dios, de que él fuera entregado, de que él fuera crucificado, de que él fuera muerto, resucitara y tuviera la vida eterna. ¿Usted me permite leerle un pasaje de las Escrituras que se encuentra precisamente en Entonces, si es así, en lo que usted lo busca, Sí, digo sí, yo, cómo si no, es cómo así, no. si es así, entonces no es Satanás que entra en él, sino que Dios le da
la libertad para que entre, para que entre en él, Claro. para que se cumpla ese designio. Entonces ahí hay un poco de dicotomía en la discusión. El libro La nobleza de Dios trata de eso. Recuérdese que Judas, ¿qué hizo? Se suicidó, ¿verdad? ¿Cómo está la tasa de suicidio en la República Dominicana? Muy alta, Muy alta. ¿En Estados Unidos? más alta ¿Y todavía. en España? Muy ¿Y alta, en Japón? Sí, sí, sí. Los países nórdicos peor. Terrible. Entonces el libro trata del suicidio. Judas se suicidó. ¿Por qué? Bueno, porque Dios primero, porque Judas altercó, resistió a Dios, su gracia, su amor, su bondad. Creyó que su pecado era más grande que el amor de Dios. En vez de acudir al amor de Dios, él decidió quitarse la vida y de manera vil. Pero la gracia de Dios fue con él. Pero él resistió la gracia. Como está pasando ahora mismo, que Dios está llamando a muchas personas al arrepentimiento y se resisten. Y Dios está cerca. Mire, el tesorero, el hombre de confianza. No fue Dios quien determinó que Judas fuera así. Judas determinó ser así. Porque Judas tenía una voluntad y una determinación. Es lo que se conoce como la libertad humana. Si no fuéramos humanos, fuéramos animales. No habría reconocimiento para los hombres. Y no había juicio. No existirían los tribunales. Un perro usted no lo ha visto nunca en un tribunal. Pero también hay una tendencia que mueve a confusión, y mueve a confusión a cualquiera. Usted puede vivir su vida en pecado, en el peor de los pecados, pero en un momento se arrepiente. Claro. Y al arrepentirse, todos esos pecados de una vida entera, por más terribles que hayan sido, ¿Cierto? entonces la gente dice, bueno, pues yo me voy a dar la vida licenciosa y cuando esté al final de mis días, yo me arrepiento y entro en la gracia de Dios y resuelvo mi vida. Pero hay otro enfoque ahí. Pero, Hay otro enfoque de que el arrepentimiento no es humano. El arrepentimiento es divino. El hijo pródigo, dice la Biblia, que volviendo en sí, él tenía una insania mental, una locura. El ladrón en la cruz finalmente se convirtió. Ahora, ¿usted cree que el ladrón en la cruz no había escuchado el evangelio? Claro que sí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que había un reino. Él sabía que Jesús era el Mesías. Pero la providencia en el final de su existencia lo hizo encontrarse con Jesús. Eso se llama gracia. Pero nadie puede tomar en vano la gracia de Dios. Cada cual debe de ser consecuente con su voluntad. En otras palabras, usted tiene una voluntad. Usted tiene que decidirse. Por eso hay un cántico aquí que le recomiendo. Se llama La nobleza de Dios. Decido servirle a Él. Decido adorarle a Él. Yo decido. Dios no se decide por mí. Yo me decido. Judas debió decidirse, ser fiel al Señor, pero tenía influencias políticas, tenía también descontento. Recuerde que desde esa época estaban los políticos. los celotes, Judas el celote, era político, él creía en la emancipación del pueblo hebreo, de los romanos. Los políticos han dañado la vida entera. El político sin Dios. Ay, Dios mío. El político sin Dios. Deberían haber muchos políticos con Dios, pero el político sin Dios es lo más malo que hay. Deben de ser políticos con Dios, porque sin política no pueden existir los estados. No, claro. Los necesitamos. Son personas capacitadas y competentes, ¿verdad? En este mundo de maldad, por Pero cierto. han estado metidos como en toda la vallaquería. Claro que sí, porque usted sabe que ellos manejan el poder. Y no es el poder el que corrompe, es el hombre que está corrompido. Y cuando se le entrega el poder, ahí se prueba si verdaderamente lo que había en su corazón era bueno o era malo. Yo le prometí un pasaje de la Biblia, ¿me permite leerlo? Por favor. Sí, dice aquí. Dice, oh profundidad, esto está en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Antes de concluir, pastor, me gustaría simplemente en una síntesis, ¿cómo debe celebrarse la Navidad? Con alegría, con gozo, con fe, con esperanza, con entusiasmo, en familia, comiendo bien, no en glotonería, teniendo bebidas agradables que no lleven a la disolución,
disfrutando lo que se come, cantando, jugando, divirtiéndonos. En el día del bien, goza del bien. Hay familias que no pueden hacerlo porque a lo mejor tienen algún familiar que está enfermo. Bueno, ahí entonces deben mostrar empatía y ser sensible. Es tiempo de solidaridad. Pero si no hay nadie enfermo, si nadie ha fallecido recientemente, que disfruten la vida en Dios. Porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Es decir, el Dios nuestro no es el Dios ni de la tacañería, ni de la miseria, ni de la tristeza. Cristo vino a traer gozo, vino a traer paz, vino a traer felicidad al hombre. Eso es el Evangelio. Vino a traer prosperidad. Sí, el Evangelio saca al hombre de la miseria. Dice la Biblia, el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, el Evangelio crea un superávit porque nos pone a trabajar, nos energiza, nos dinamiza, nos lleva a perdonar, a amar, a no guardar resentimientos, nos da poder, nos da unción. Rudy, la Navidad es un tiempo bonito. Que la gente con limpia conciencia lo disfrute. Y si Dios ha bendecido económicamente, que se dé mayor gracia. Y si no hay bendición, que se confíe en Dios para cuando llegue ese momento de bendición. Y si no hay bendición, pero hay salud, bendición económica, entonces que se tenga contentamiento, porque a veces se tiene bendición económica, pero no se tiene salud. Y la clave es el contentamiento. Gracias, Pastor. Gracias a usted, Rudy. Willy Bayonet, por estar con nosotros, por darnos estos tips de lo que es la celebración de la Navidad o la Natividad del Niño Jesús, y además de eso, cómo el mundo en cada dimensión, en cada sociedad, en cada tipo de creencia, celebra esta época. Sobre todo en paz, en gozo y en solidaridad. Gracias por haberme acompañado esta noche en este conversatorio sobre un tema trascendental, la Navidad. Qué mejor compañía que el pastor Willy Bayonet. Espero haya satisfecho sus inquietudes sobre este tema. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima. Y su gracia es suficiente en cualquier dificultad. Torre fuerte es tu nombre, torre fuerte. Salvación y soberana.